Muy buenas tardes, respetables hermanos, respetables hermanas. Muy buenas noches para algunos de ustedes, depende en el país donde estén escuchando. Dios bendiga a cada uno de ustedes y que el estudio que siempre voy a presentar sea de mucho aliciente para cada una de nuestras vidas. Hoy este día voy a presentar la lección número 50 acerca del libro de Eclesiastés, gracias a Dios. De manera pues que antes de seguir con el estudio, vamos a ponernos en las manos de Dios. Padre Celestial, gracias te doy porque me permites presentar otro interesante mensaje de la palabra tuya. Permite, Señor, que ayude a quienes la escuchen. Permite, Padre eterno, que lo haga con sencillez de mente y de corazón, y que todo sea muy claro para poder mantenernos en la gracia y el conocimiento tuyo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Siempre voy a continuar en la segunda parte de este estudio en relación a el apóstata más grande del Antiguo Testamento, o sea, Salomón. Ayer vimos la primera parte, vamos a ver ahora la segunda y última parte, y vuelvo a dar la aclaración que la palabra de Dios, y Dios en especial, nunca ocultó los pecados de nadie. Nunca Dios va a hacer así de esa forma, porque si Dios actuara de esa forma, nosotros, sus hijos, sus hijas, perderíamos la fe, perderíamos esa gran confianza que tenemos en Él. Es importante, pues, que veamos cómo a través de las Sagradas Escrituras nos revela el que los hombres de Dios que fueron enormes en su obra que hicieron, que fueron muy eficaces, tuvieron así como tuvieron sus situaciones de altura, tuvieron situaciones difíciles, o sea, los altibajos que nosotros podemos decir. En el estudio de ahora ustedes van a oír situaciones repetitivas. ¿Por qué repetitivas? Porque es importante, hermanos, que se nos grabe todas estas situaciones para nuestro provecho. Y como siempre les digo, ojalá con la ayuda de Dios que ustedes se interesen en que sus jóvenes de sus congregaciones, las parejas de matrimonios que empiezan esa vida matrimonial, escuchen estos mensajes y que después no anden llorando, lamentándose, diciendo: si yo hubiera tenido la oportunidad de escuchar, no hubiera pasado esto. Bueno, voy a continuar. La poligamia era un pasatiempo popular hace 3000 años y era común que los reyes tuvieran un harén. Algunos piensan que un hombre que fungía como rey estaba altamente comprometido por honor a contribuir con su nación con la mayor cantidad posible de hijos, así pensaban. Además, la entrega y recepción de esposas era una forma de sellar y asegurar alianzas. Situaciones, podemos decir que desde ese tiempo ya existían esas componendas políticas. La esperanza era que un rey no tuviera la tendencia a hacerle la guerra a su vecino si éste era su suegro.
por supuesto, estaba el siempre presente atractivo de la tentación, o sea, la lujuria de la carne. Con el fin de estar acorde a los tiempos, Salomón agregó una hermosa mujer tras otra, mujeres de Egipto, mujeres de Moab, de Amón, de Edom, de Sidón y de la nación Etea, hasta que finalmente tuvo 700 esposas y 300 concubinas. A estas extranjeras se les permitió, óigase bien, se les permitió seguir con sus religiones nativas y adorar a los ídolos de su preferencia. Qué bonito hubiera sido que Salomón tomaba a estas mujeres, si es que era aceptable esa situación, y las convirtiera a Dios, pero no fue así. Es como cuando nosotros en nuestros tiempos presentes, un joven, una joven encuentra un varón o una hembra que no es cristiana y que lucha por convertirla y que gracias a Dios la convierte. Se conocen casos de este tipo de relaciones dentro de la iglesia que han tenido éxito. Pero Salomón no se portó así. Salomón incluso se les unió, pues siguió a Astoret y a Milcón y les edificó un lugar alto a Quemos y a Moloc sobre el monte que está enfrente de Jerusalén, a la vista del templo, imagínense. Sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Siglos después, Nehemías hizo esta observación de él. Miren lo que dice Nehemías en el capítulo 13, verso 26. ¿No pecó por esto Salomón, rey de Israel? Bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios, y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel. Aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. ¿Y qué es lo que sucedió? Que al final Salomón parece ser un hombre sensual de edad media, ciego a todo lo espiritual y a todo lo sagrado. No se puede concebir esto, pero el asunto es que así sucedió. Ahora, yo no le estoy diciendo todo esto porque, bueno, el hermano Alexander ha presentado el libro de Eclesiastés y qué bonito los 12 capítulos, todo lo que ha hablado de de Salomón. Sí, pero allí dentro de ese libro y dentro de los libros de Reyes está la verdad. Y la verdad, hermanos, no se puede ocultar. Yo no tengo que presentar un mensaje con una pantalla, ¿ve? Yo tengo que presentar la realidad. Mire, por eso es que hay desviaciones en la iglesia, porque muchas veces se quiere ser tolerante con el pecado. Y cuando hay desviaciones de tolerancia hacia el pecado, entonces se cubre un pecado y ese pecado contamina a la iglesia. Eso no debe suceder en ninguna forma. Miren el caso de Ananías y Zafira cuando mintieron, es público, en el libro de los Hechos lo presenta, hermanos. Lo dice claramente que por haber mentido cayeron muertos. Incluso les invito en las próximas clases del día domingo, los que puedan conectarse, y si no, después los pueden escuchar los mensajes. Voy a hablar sobre el pecado de la mentira. Voy a hablar ampliamente sobre ese pecado. Entonces, aquí, hermanos, se presenta una palabra de advertencia. Si Salomón, que había sido bendecido y amado grandemente por Dios, podía caer, ¿quién puede estar seguro de seguir en pie? Si en 2 oportunidades pudo conversar con Dios
y ser exaltado como ningún otro mortal de su generación, solo para ser desviado por vínculos malignos. ¿Quién está exento de tentaciones? Nadie. Nadie. El Señor Jesús, cuando anduvo en su condición humana, fue tentado en todo, pero sin pecado, y cuanto más nosotros. Ahora, yo no le estoy diciendo ni justificando para que usted busque la tentación en forma adrede, ni el Señor le enseña eso. Si pudo vivir muchos años, volviendo a Salomón, si pudo vivir muchos años al servicio de Dios, incluso habiéndole construido un templo glorioso, solo para derrumbarse durante su posteridad. Entonces, nadie está a salvo hasta el final de su vida. Nosotros tenemos que luchar. Yo a mis 71 años tengo que seguir luchando para no caer en ninguna situación anómala, en ninguna situación pecaminosa. Hay de aquellos que piensan como que hay graduaciones espirituales. No las hay, hermanos. Tenemos que entender que mientras tengamos el último día de vida aquí en la tierra, tenemos que estar luchando por nuestra integridad y por nuestra fidelidad a nuestro Dios. Es decir, que nuestra actitud no debe ser una como de mofarnos de lo bajo que cayó Salomón. Yo no digo todo esto con el mire que Salomón hasta dónde llegó después de dijo tantas cosas buenas. No, no es esa mi actitud, hermanos. Hermanos, hermanas, tenemos que cuidarnos en todo momento. Por eso hemos estado viendo que el resplandor de su mañana, el brillo de su mediodía, la oscuridad de su noche, este fue el patrón y evolución de la vida de Salomón. Y hermanos, que no sea así con nosotros. Dice en Judas los versos 24 y 25, y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Las consecuencias del pecado son terribles. El naufragio de Salomón es seguramente la más terrible tragedia del mundo. Día a día, la sensualidad lo convirtió al final en un náufrago. Por eso tenemos que ver a Salomón como el hombre más sabio, pero también como el hombre más necio. Qué lástima que tenemos que ver esta apreciación, pero que es la realidad. A Salomón se le puede considerar el hombre más sabio, pero a la vez el hombre más necio de toda la Biblia. Casi parece que hubo dos compartimientos separados y distintos en la mente de Salomón. Uno que era muy sabio y otro que era muy necio y que estaba reservado para dar consejo a sus súbditos, y otro pues que era necio en extremo y que usaba para tomar las decisiones personales. La vida de Salomón es esencialmente una vida de contrastes. Tuvo un glorioso comienzo. Sus padres, David y Betsabé, que habían perdido un hijo anterior por causa del pecado, usted lo sabe, celebraron su nacimiento con mucha gratitud. Imagínense que después de esto Dios les bendijo con la llegada de Salomón. David le dio el nombre de Salomón, o sea, el pacífico, que expresa un deseo de que su reinado sea pacífico.
Y ya sabemos que Dios le dio un nombre aún más exaltado, el nombre de Jedidías, que significa el preferido de Dios. Imagínense que se dijera de Óscar Alexander Castellanos Castro, el preferido de Dios. ¿Cómo me sentiría yo? Ahora, yo soy preferido de Dios. Yo lo soy. ¿Por qué? Porque yo he sido salvo por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, al igual que usted, hermano y hermana. Somos preferidos de Dios. Él fue literalmente uno que le nació al pueblo y ascendió al trono a la muerte de su padre cuando se dice que tenía menos de 18 años de edad. Imagínese usted, allí en su país, a un joven de 18 años, imagíneselo. Fue uno de los jóvenes más puros y más prometedores que uno se puede imaginar. No obstante, pues, al analizar lo sucedido en su vida, 40 años después, o sea, calculémosle unos 58 años. Un hombre de 58 años, así como él, tenía esa buena alimentación, tenía buen recreo, tenía buenas entretenciones, pensaba sanamente. Un hombre de 58 años está fuerte. Y Salomón, pues, a esa edad ya estaba degenerándose por su problema de la lascivia. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Lo vemos a esta edad ya con un cuerpo que está desgastándose y un imperio a punto de caer. Hay lecciones, hermanos y hermanas, para nosotros que pueden encontrarse en la vida de Salomón. Por eso hemos hablado de que fue un hombre sabio. Por eso hemos dicho, y otra vez le voy a dar énfasis a su sabiduría, a lo bueno que él hizo. Al recorrer los primeros capítulos de los libros, o del libro primero de Reyes, hallamos varias evidencias de esa sabiduría. En primer lugar, Salomón fue sabio en sus primeras decisiones. Uno de los primeros actos que realizó como rey fue visitar precisamente el lugar alto de Gabaón, donde todavía se mantenía erecto el tabernáculo. Allí él sacrificó 1000 holocaustos sobre el altar de Moisés. Estando ahí, Dios se le apareció una noche en sueños. Fue cuando le dijo: pide lo que quieras que yo te dé. Y él optó por pedirle sabiduría. Y por eso Dios lo reconoció enormemente y se la concedió. Presten atención los jóvenes. Las metas y los propósitos de ustedes determinarán en gran manera lo que ustedes son y lo que ustedes serán. Y lo que llegarán a ser en esta vida. Traten de obtener lo que verdaderamente importa: carácter cristiano, honradez y un buen nombre. Eso es lo que importa, en lugar de tener esa lucha por posesiones materiales. Debido a que Salomón eligió la bendición de la sabiduría cuando estaba con su mente y corazón centrados en Dios, él recibió muchas otras bendiciones. Fue bendecido en muchos aspectos. En segundo lugar, Salomón fue sabio en sus tratos con los demás cuando todavía no tenía estas malas actitudes. La tradición no inspirada
no inspirada, nos ha transmitido varias ilustraciones acerca de su sabiduría. Por ejemplo, esa ilustración que tenemos de los 2 ramos de flores, que la reina le llevó ese presente e hizo que el que era artificial pareciera exactamente como el ramo de flores natural, pero su sabiduría indicó que abrieran la ventana, y cuando entraron las abejas, ¿qué es lo que sucedió? Se fueron precisamente al ramo natural, y allí pudieron comprobar acerca de esa sabiduría, es decir, se admiró su ingeniosidad. Según la narración, a la reina de Sabá le impresionó en gran manera la sabiduría de Salomón. Por eso dijo de lo siguiente: pero yo no lo creía, dice, hasta que he venido y mis ojos han visto que ni aún se me dijo la mitad. Es mayor tu sabiduría y bien que la fama que yo había oído. Primero Reyes 10:17. Las Escrituras nos dan solamente una ilustración de la sabiduría de Salomón, un incidente que ocurrió poco después del sueño. ¿Y qué es lo que vemos en esta relación de aquellas 2 madres que llegan luchando por aquel niño muerto, y que las 2 alegaban ser sus madres? Y entonces la sabiduría de él fue tan grande que dijo que trajeran una espada y lo cortaran y dieran mitad a cada uno. Y la verdadera madre aboga porque lo dejen con vida al niño. Y entonces así es como él descubre en una forma sabia que ella era la verdadera madre y se lo entrega. Por eso podemos ver pues que cuando el pueblo de Israel vio esta manera de proceder de él, dice la Escritura, y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey, y temieron al rey porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Primero Reyes 3:28. Yo me pregunto, ¿por qué no se quedó Salomón con esta espectacular sabiduría hasta el último día que fue llevado a la tumba? Yo me pregunto, pero solo son preguntas que yo me puedo hacer, porque realidades son realidades, y yo otra vez le digo, le estoy presentando la realidad que nuestro Dios nos da. En tercer lugar, Salomón fue sabio en la educación de los demás. Fue el padre de lo que llamamos la literatura sapiencial, es decir, que él era mayor, según dice la Escritura, era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios, porque los egipcios tenían fama de sabiduría, claro, sabiduría terrenal. Dice que aún fue más sabio que todos los hombres, y pone nombres, más que Etán Esraíta y que Emán, Calcol y Darda, hijos de Maol, y fue conocido entre todas las naciones de alrededor. Primero Reyes, capítulo 4, 29 al 31. Entonces, las Escrituras nos dicen que Salomón también compuso 3000 proverbios y que sus cantares fueron 1005. De los 3000 proverbios, solo se conservaron cerca de 1/3 de ellos. Sin embargo, la mayoría de nosotros hemos oído citas o reflexiones de los siguientes proverbios. Vamos a leer algunos de ellos. Proverbio 23:13. No rehúses corregir al muchacho,
porque si lo castigas con vara, no morirá. Luego también leamos en Proverbios 22:1, de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. Proverbios 14:17, el que fácilmente se enoja hará locuras, y el hombre perverso será aborrecido. Proverbios 6:6, ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. Proverbios 18:24, el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y amigo hay más unido que un hermano. También los 5,000 cantares de Salomón no son tan conocidos, pero una muestra de ellos la constituye el Salmo 127. Miren lo que dice en los versos 1 y 2. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. En total, pues, Salomón escribió 3 libros del Antiguo Testamento. Además de algunos de los salmos, escribió Proverbios, Eclesiastés, el Cantar de los Cantares. También le dedicó tiempo a la silvicultura y a la ganadería. En cuarto lugar, fue sabio en su glorificación de Dios. A Salomón siempre se le conocerá por la construcción del gran templo en que había de preservarse el nombre de Dios. Así lo dispuso Dios en los tiempos veterotestamentarios. Ese había sido el sueño de su padre David, pero ya sabemos que a este no se le permitió construir el templo de Dios porque había sido hombre de guerra, había derramado mucha sangre. Por lo tanto, la tarea recayó en Salomón. Fue un formidable esfuerzo. Se dice que se emplearon 30,000 israelitas, y 30,000 es un ejército, hermanos. Y se obligó al servicio a 150,000 cananeos. Imagínense ustedes, qué bello hubiese sido haber conocido ese templo, aunque hago la aclaración, bendito Dios, que el templo de nuestro Señor somos nosotros ahora. Fueron fabulosas cantidades de metales y de piedras preciosas las que se invirtieron en el proyecto. Tal vez la característica más singular del proyecto de construcción se aprecia en 1 Reyes 6:7, donde dice, y cuando se edificó la casa, la fabricaron de piedras que traían ya acabadas, de tal manera que cuando la edificaban, ni martillos ni hachas se oyeron en la casa. O sea, no las tuvieron que moldear, pues, ni ningún otro instrumento de hierro. Al final, 7 años después, el templo estuvo terminado. La dedicación de este se recoge en el primer libro de Reyes, capítulo 9, y el primer libro de Crónicas, capítulo 5. Usted lo puede leer. Salomón pronunció un discurso al pueblo en esta ocasión, y allí dice que la gloria de Dios llenó el templo. Este fue, como lo decía el día de ayer, la época dorada de Israel. Este fue el apogeo de la carrera de Salomón. En este momento cimero, no obstante, también vemos una indicación de lo que había de venir. Dios se le apareció a Salomón otra vez. Entonces, pero miren, cuando vamos a usar del libro primero de Reyes, capítulo 9, algunos versículos,
de los comprendidos en los versos 3 y 9. Dios le está ofreciendo bendiciones, pero le dice en el verso 4, y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardando mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre. Pasémonos al verso 6. Mas si obstinadamente os apartareis de mí, vosotros y vuestros hijos, y no guardareis mis mandamientos y mis estatutos que yo he puesto delante de vosotros, sino que fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adorareis, yo cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra que les he entregado, y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la echaré de delante de mí, e Israel será por proverbio y refrán a todos los pueblos. O sea, será pues historia recordada a través de proverbios, a través de refranes. Fuiste esto, fuiste lo otro, pero ya no lo sos. Verso 9, y dirán, por cuanto dejaron a Jehová su Dios, que había sacado a sus padres de tierra de Egipto, y echaron mano a dioses ajenos, y los adoraron y los sirvieron. Por eso ha traído Jehová sobre ellos todo este mal. En otras palabras, lo que Dios estaba diciendo a Salomón y al pueblo de Israel era esto: si se vuelven de en pos de mí, la caída será tan grande y tan espectacular como la subida. Y esto fue lo que le dijo a Salomón, y se nos dice a nosotros también, hermanos. En resumen, Salomón fue sabio en aquellos asuntos en los que obedeció a Dios. Como resultado de ello, su gloria se propagó. Su reino fue de tal grandeza que cuando la reina de Sabá lo visitó, ya hemos mencionado todo lo que se expresó de él. Pero volviendo otra vez a la necedad de Salomón, se le conoce como el más necio. Después de este glorioso comienzo, uno se ve tentado a guardar silencio. Lo que les decía anteriormente, uno se ve tentado. Yo les presenté 12 capítulos de Eclesiastés gloriosos, y bueno, no voy a hacerme del ojo pacho y no hablar en una forma definida de los pecados de Salomón, pero no. Después de este glorioso comienzo, uno se ve tentado a guardar silencio acerca de los años finales de la carrera de Salomón. De hecho, esto es precisamente lo que hacen Primero y Segundo Crónicas. Pero Dios tiene una lección para nosotros aquí, hermanos y hermanas. Si la carrera inicial de Salomón es una ilustración de Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces, su vida posterior es una ilustración de 1 Corintios capítulo 10, verso 12. El que piensa estar firme, mire que no caiga. En contraste con la gran sabiduría de Salomón, también debemos hacer notar su necedad. En primer lugar, Salomón fue necio al ceder al egoísmo, porque fue egoísta, hermanos. Se puso en primer lugar antes que Dios. Dedicó 13 años a construir su palacio. Si la inversión de nuestro tiempo es una indicación de qué es lo más importante para nosotros, ¿qué se puede decir de Salomón, que pasó 7 años
construyendo un magnífico templo para Dios, pero después dedicó casi el doble de este tiempo construyendo un glorioso palacio para él. Tal vez este pequeño proverbio, que por cierto no es de Salomón, lo expresa mejor que nada. Un hombre envuelto en sí mismo constituye un paquete bastante diminuto. Se lo repito, un hombre envuelto en sí mismo constituye un paquete bastante diminuto. En segundo lugar, fue necio al hacer concesiones. Después del templo, Salomón erigió altares paganos. Miren qué cosa, ¿cómo es eso? Había hecho un templo grandioso, dedicado a Dios, pero luego erige altares paganos. Bajo el gobierno de este sabio rey, la idolatría que su padre reprimió con tanto celo fue establecida al lado del lugar donde moraba Dios. Se ha dicho que el secreto del éxito está en hacer concesiones. Sin embargo, algunas de las concesiones que hacen los sabios, según el mundo, son el paradigma de la necedad. Miren nuestra nación cómo está ahorita por aquellos que se corrompieron, porque los que estaban arriba de ellos les hicieron concesiones. Claro, en aquel tiempo se disfrutaron, pero ha llegado el tiempo que la justicia está sobre ellos. Hermanos, hermanas, no tenemos que hacer concesiones por quedar bien con la hermandad, tolerándoles su pecado, tolerándoles que lo que realmente debe ser corregido. El caso que presenté, yo no fue en el día domingo que lo presenté, en el caso de aquella pareja de una iglesia aquí en El Salvador que tenía un caso de incesto bien definido, donde el padre vivía con su hija y habían engendrado 3 hijos y ahí estaban adorando, entre comillas, por supuesto, y no lo habían corregido. Claro, nuestro hermano Manuel y su servidor nos ayudó a corregir esta situación. Considere a los hombres de negocios cristianos que no ingieren bebidas alcohólicas y que, sin embargo, son anfitriones de fiestas o asisten a fiestas en las que se sirven bebidas alcohólicas. Hay algunos que incluso envían presentes de licores a sus clientes o a sus empleados. Es realmente tremenda esta situación. En tercer lugar, Salomón fue necio al deshonrar el matrimonio. Tuvo 700 esposas. Yo no me puedo imaginar esto, hermano, pero la palabra de Dios lo dice. Yo respeto lo que dice la palabra de Dios. Tuvo 700 esposas y 300 concubinas. Estas esposas le desviaron su corazón de Dios. Por eso dice el verso 6 que tenemos en Primero Reyes, dice: hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces, ¿qué es lo que vemos en todo este aspecto? ¿Cómo llegó a meterse el constructor del templo de Dios en tal situación? Hizo todo lo que fuera políticamente conveniente. Me da hasta cólera decir esto, hermanos. Hizo todo lo que era políticamente conveniente. Se comprometió con las hijas de Faraón y después con Egipto, haciendo alianzas con los más ricos y los más poderosos que le rodeaban. No fue el primero ni el último en creer que el fin justifica los medios. Usted conoce bien esa frase. Se nos ha advertido no unirnos
en yugo desigual con los incrédulos. El apóstol Pablo preguntó diciendo: porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? 2 Corintios 6:14. No es sabio vincularse en yugo desigual en muchos campos de la vida. Yo le menciono algunos: las amistades, las relaciones de negocios, y menos vincularse en el matrimonio. El joven cristiano que sale con alguien que no es cristiano o cristiana, pues a menudo acaba atrapado en la tragedia de un matrimonio dividido. Vivir una vida cristiana fiel ya es difícil cuando se tiene el apoyo amoroso de un cónyuge que comparte ese mismo objetivo. Cuanto más difícil no es compartir ese yugo desigual. Tratar de llegar al cielo y guiar a los hijos en esa dirección contra los deseos de un cónyuge puede ser extremadamente difícil y extremadamente desagradable. En cuarto lugar, Salomón fue necio al buscar placeres y posesiones. Él buscó literalmente la felicidad en el vino, en las mujeres, en el cántico. Acuérdense que pudo traer a los mejores cantores de su época. Y yo les expliqué que no había que menospreciar, cuando di esta clase, que no había que menospreciar a los mejores cantores de esa época. Pero no pudo encontrarla, esta felicidad. Con el tiempo llegó a estar desilusionado, llegó a darse cuenta de que las grandes posesiones y la búsqueda de la felicidad son vanidad. Todo es vanidad, declaró en Eclesiastés 1:2. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Aparentemente Salomón lo tuvo todo. ¿Qué grandes peligros encierra esto? Jesús dijo: más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Marcos 10:25. Demasiadas cosas buenas echan a perder a demasiadas personas. Después de obtener tantas posesiones, tantas riquezas que ni los rumores le hacían justicia, ¿qué dejó Salomón tras sí cuando murió? Lo dejó todo. Lo dejó todo. Todo lo que usted lee en Eclesiastés de la riqueza, todo lo dejó. En las riquezas no se puede encontrar verdadera seguridad. Si bien Salomón acumuló todo esto, 5 años después el rey de Egipto vino y lo saqueó todo, hermanos y hermanas. Básicamente, pues, Salomón fue necio a desobedecer a Dios. Su desobediencia le perjudicó no solo a él, sino también a su país, a su nación, a su pueblo. Alguien dijo de Salomón que él murió desgastado por los excesos, dejando tras sí un tesoro agotado, un pueblo descontento y un imperio tambaleante. Y es la realidad. A Salomón le sucedió exactamente lo que Dios le había advertido. Dios permitió que el reino le fuera arrebatado a su hijo, y el reino sufrió división y luego cautiverio. Hermanos, la palabra de Dios dice: dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. En Hechos 26:14 tenemos este mensaje. ¿Qué puedo decir de todo esto, hermanos y hermanas? Demuestre usted sabiduría por medio de darle a Dios su vida ahora. Vuélvase a Él, que es más, usted y yo y todos los cristianos, los hijos de Dios,
somos más que Salomón porque hemos sido redimidos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Yo le digo, mi hermano, mi hermana, siga en el servicio fiel a Él y demostrará usted, mi hermano, mi hermana, ser más sabio que Salomón. Que Dios bendiga su palabra y que Dios bendiga a cada uno de nosotros en esta lucha que tenemos en ese camino al cielo.